Un grupo de científicos experimentó algo aparentemente imposible. Tuvieron una conversación de 20 minutos con una ballena jorobada. El océano guarda secretos más antiguos que la propia humanidad. Durante siglos creímos que sus profundidades estaban en silencio, pero bajo esas aguas oscuras, los titanes del mar han estado conversando en un idioma imposible de comprender. Hoy, gracias a la inteligencia artificial más avanzada, se logró descifrar ese lenguaje oculto. Y lo que se descubrió no es un simple sonido, es un mensaje que podría reescribir nuestra historia. Esa charla, breve pero histórica, está revelando una forma completamente nueva de comprender la comunicación entre inteligencias no humanas aquí en la Tierra. Desde que el hombre se atrevió a explorar el océano, este ha sido un guardián celoso de sus secretos. Durante siglos, marineros de todo el mundo contaron relatos extraordinarios. Unos hablaban de monstruos marinos que nadie volvió a ver, otros de cantos melancólicos y estremecedores que atravesaban la oscuridad de la noche. Sonidos hermosos, enigmáticos y casi inexplorados hasta hoy, porque lo que durante siglos creímos que era solo un canto, podría ser un mensaje. Y aquello que siempre vimos como un simple animal majestuoso, podría ser, en realidad, una mente brillante con un idioma propio. Los primeros indicios. En la década de 1970, algo cambió. El biólogo marino Roger Payne, junto a Scott McVeigh, comenzó a grabar y analizar los cantos de las ballenas jorobadas. Lo que encontró fue revolucionario. Las vocalizaciones no eran aleatorias. Seguían patrones, repetían temas y evolucionaban con el tiempo, igual que una obra musical. Payne las describió como canciones. Y esa simple palabra encendió la imaginación del mundo. El lanzamiento del álbum Songs of the Humpback Whale en 1970 fue un fenómeno cultural. La gente por primera vez podía escuchar en sus casas el misterioso y profundo canto de las ballenas. Las grabaciones circularon por radios, documentales y campañas de conservación, impulsando un movimiento global que cambió leyes y detuvo la caza comercial de muchas especies. Pero el hallazgo tenía un límite. Mostraba la belleza del sonido, no su significado. Nadie sabía qué decían las ballenas. Décadas después, el biólogo marino y explorador de National Geographic, Dr. David Gruber, retomó esa pregunta. Fascinado por la posibilidad de entender el lenguaje de otra especie, concibió el proyecto SETI, Cetacean Translation Initiative. Su objetivo: descifrar el lenguaje de los cachalotes con la misma seriedad y profundidad con la que estudiamos los idiomas humanos. La ambición era monumental. No se trataba solo de grabar sonidos. Había que recolectar datos suficientes para encontrar patrones, compararlos, contextualizarlos y, finalmente, traducirlos. Esto implicaba un despliegue tecnológico y humano sin precedentes. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones ahora mismo para no perderte ningún video. Gruber reunió a un equipo de élite: biólogos marinos, lingüistas, expertos en inteligencia artificial, ingenieros en robótica y especialistas en acústica submarina. Entre ellos estaba Dr. Shane Gero, uno de los pocos científicos que ha seguido durante más de una década a una misma familia de cachalotes. Gero conoce a cada miembro, sus relaciones, nacimientos y muertes, y ha presenciado comportamientos que solo se revelan con años de paciencia. El escenario perfecto: Dominica. La isla de Dominica, en el Caribe, es un lugar singular. Su geografía volcánica hace que el fondo marino caiga abruptamente a grandes profundidades a pocos kilómetros de la costa. Esto crea un hábitat ideal para los cachalotes, que pueden bucear a más de 1000 metros en busca de calamares y regresar a respirar sin alejarse demasiado de tierra. Dominica ofrece algo crucial para la ciencia. Las mismas familias de cachalotes regresan año tras año. Esto permite estudios longitudinales, donde se pueden observar cambios y continuidades en su comportamiento y comunicación a lo largo del tiempo.
Además, las aguas relativamente tranquilas y la cercanía a la costa facilitan el trabajo de campo, permitiendo el despliegue de equipos complejos sin la logística extrema que otras regiones exigirían. El proyecto SETI nació con una premisa clara: ninguna disciplina por sí sola podría descifrar el lenguaje de los cachalotes. Haría falta la mirada complementaria de varias ciencias trabajando en sincronía. Biólogos marinos para entender la ecología, comportamiento y ciclos de vida. Lingüistas para analizar la estructura y sintaxis de los sonidos. Ingenieros en robótica para diseñar dispositivos capaces de acercarse a los animales sin molestarlos. Expertos en inteligencia artificial para procesar cantidades colosales de datos acústicos y encontrar patrones ocultos. Este enfoque interdisciplinario es lo que diferencia a SETI de intentos anteriores. Aquí no se busca una frase clave o un solo tipo de llamado, sino el lenguaje completo, con toda su diversidad y matices. Desde el inicio, el equipo supo que, si lograban descifrar el lenguaje, la meta sería más ambiciosa: comunicarse. Esto no significa enseñarles inglés o español, sino generar mensajes en su propio idioma, siguiendo sus reglas y respetando su cultura acústica. Imagina poder saludar a un cachalote en su lengua y recibir una respuesta que entendamos. No sería solo un avance científico, sería un cambio filosófico sobre nuestro lugar en la red de la vida. Pero antes de llegar allí, hay que cruzar un océano de desafíos. Recolectar suficientes datos, entender el contexto de cada sonido, identificar unidades mínimas de significado y probar hipótesis sin alterar la vida de los animales. El primer reto del proyecto SETI fue obvio: ¿cómo escuchar a los cachalotes las 24 horas del día, durante todo el año, sin interferir en su vida natural? No se trataba de simples grabadoras de mano o micrófonos improvisados en una lancha. Era necesario un sistema de escucha permanente, de alta fidelidad, capaz de detectar desde un solo clic a kilómetros de distancia hasta conversaciones completas entre grupos. El resultado fue una de las infraestructuras acústicas submarinas más ambiciosas jamás construidas: la red de hidrófonos, oídos en las profundidades. SETI diseñó un estudio submarino de 20 kilómetros por 20 kilómetros, una cuadrícula virtual donde cada nodo está compuesto por hidrófonos de alta sensibilidad. Estos micrófonos especiales son capaces de registrar sonidos en un rango de frecuencias que va desde los potentes clics de ecolocalización hasta las señales sociales más sutiles. Distribuidos estratégicamente en el fondo marino, estos hidrófonos trabajan en sincronía, como si fueran un enjambre de sensores repartidos por todo el hábitat. Cuando un cachalote emite un clic, varios hidrófonos lo captan al mismo tiempo. Usando diferencias minúsculas en el momento de llegada del sonido a cada micrófono, los científicos pueden calcular con precisión la ubicación exacta del animal que lo produjo. Este sistema no solo permite escuchar, sino mapear acústicamente el espacio social de los cachalotes. ¿Quién está cerca de quién? ¿Qué interacciones ocurren y en qué contexto? Saber qué se dijo es importante. Pero en comunicación, el contexto lo es todo. En los humanos, una frase puede cambiar de significado según el tono de voz, el lugar o la situación. Lo mismo ocurre en los cachalotes. Para capturar ese contexto, SETI recurre a una flota de drones y vehículos submarinos autónomos. Estos robots han sido diseñados para acercarse lentamente a los animales y colocar etiquetas de succión no invasivas en su piel. Las etiquetas se adhieren suavemente y se desprenden solas tras un tiempo programado. Cada etiqueta lleva una batería de sensores, micrófonos para grabar los sonidos emitidos por el propio animal y los que recibe de otros, acelerómetros y giroscopios para registrar cada movimiento, desde un giro de cola hasta una inmersión profunda, sensores de profundidad y temperatura para correlacionar los sonidos con las condiciones del agua, monitores de ritmo cardíaco para añadir un indicador fisiológico al comportamiento. Cuando la etiqueta se desprende, flota hasta la superficie y envía una señal para que los investigadores la recuperen. Lo que trae consigo es oro puro para la ciencia. Horas de datos sincronizados que unen sonido, movimiento y contexto social. El desafío de la no intrusión.
Trabajar con animales salvajes, y más aún con especies inteligentes y sociales, requiere un protocolo estricto para evitar molestias o daños. Cada acercamiento con drones o embarcaciones se planifica para minimizar el estrés de los cachalotes. Los ingenieros del proyecto han desarrollado perfiles de comportamiento que indican cuándo un animal está receptivo y cuándo es mejor mantener la distancia. Si un cachalote muestra signos de incomodidad, la operación se detiene de inmediato. El objetivo no es capturar datos a toda costa, sino construir una relación de respeto que permita registrar interacciones genuinas, no respuestas alteradas por la presencia humana. Gracias a esta combinación de hidrófonos y etiquetas, SETI ha reunido millones de secuencias acústicas, conocidas como codas. Cada coda es una serie de clics con un ritmo y patrón determinados. Algunas duran apenas un segundo, otras varios segundos, y pueden repetirse o encadenarse. Pero no se trata de un simple catálogo de sonidos. Cada coda está acompañada de metadatos: quién la emitió, identificado por ubicación y en algunos casos por foto o vídeo. A quién iba dirigida, estimado por la posición relativa de otros individuos. ¿Qué estaba haciendo el emisor? Viajando, cazando, cuidando de una cría, descansando, socializando. ¿En qué condiciones ambientales se encontraba? Este nivel de detalle es lo que convierte a SETI en un proyecto único. En intentos anteriores, las grabaciones se limitaban a horas o días aislados de audio. Aquí, hablamos de un flujo constante que documenta la vida acústica de los cachalotes como si fuera una crónica diaria. Procesar millones de codas no es trivial. Imagina intentar aprender un idioma humano solo escuchando conversaciones, sin diccionario ni traducciones, y con la complejidad de que las palabras se pronuncian en un medio acuático, que distorsiona y amplifica el sonido. Ahora, multiplica eso por la variabilidad natural de una especie que puede vivir más de 70 años y que se desplaza por océanos enteros. Aquí es donde la tecnología se convierte en el gran aliado. Cada coda, cada movimiento, cada correlación entre sonido y contexto se registra en bases de datos que luego alimentarán el análisis mediante inteligencia artificial. Pero antes de llegar a la IA, hay que asegurarse de que el material base, las grabaciones y registros, sean de la máxima calidad posible. Esa es la misión de la infraestructura de SETI: crear un archivo tan completo que la IA tenga todo lo que necesita para buscar patrones y, con suerte, entender el significado detrás de los clics, la inteligencia artificial y el código oculto. Con la infraestructura de escucha funcionando y millones de codas registradas, el proyecto SETI tenía ante sí una montaña de datos. La pregunta era: ¿cómo convertir ese océano de sonidos en significado? La respuesta estaba en una herramienta que, hasta hace pocos años, habría parecido ciencia ficción: la inteligencia artificial. El primer paso fue traducir el lenguaje de los cachalotes a un formato que las máquinas pudieran analizar con precisión. Para ello, los ingenieros usaron espectrogramas, representaciones visuales que muestran la intensidad y frecuencia de los sonidos a lo largo del tiempo. Cada clic, cada pausa, cada variación rítmica se convierte en un patrón visible. A simple vista, un espectrograma de una coda parece una serie de líneas y manchas, pero para un sistema de IA entrenado es como una hoja con caracteres, algo que puede ser leído, clasificado y comparado. En lugar de programar a la IA con supuestas reglas sobre cómo se comunican los cachalotes, lo que podría sesgar los resultados, el equipo decidió usar aprendizaje profundo, Deep Learning. Este enfoque permite que el sistema aprenda directamente de los datos, detectando patrones por sí mismo. Millones de codas fueron alimentadas al sistema. La IA comenzó a agrupar secuencias similares, a identificar repeticiones y a distinguir variaciones sutiles. Pronto notó que un cambio mínimo en el número de clics o en el ritmo podía significar algo completamente diferente. Por ejemplo, dos codas que para el oído humano sonaban idénticas podían tener pequeñas diferencias de tempo que la IA identificaba como potencialmente significativas. El hallazgo más importante fue que los cachalotes parecen usar unidades mínimas de sonido, equivalentes a fonemas en los idiomas humanos, que se combinan de múltiples maneras. Esto es lo que llevó a los científicos a proponer la existencia de un alfabeto fonético de cachalote.
En lugar de letras o palabras escritas, este alfabeto estaría compuesto por patrones de clics que, al combinarse, crean un repertorio potencialmente enorme de mensajes. La IA no solo identificó estos elementos básicos, sino que también observó cómo se modifican dependiendo del contexto. Ritmos más lentos en interacciones tranquilas, ritmos acelerados en situaciones de alerta o coordinación grupal. Ornamentaciones, clics adicionales, que podrían añadir matices o énfasis. Dialectos marinos, la cultura en acción. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue que no todos los cachalotes hablan exactamente igual. Diferentes clanes utilizan variaciones propias de los patrones, lo que se asemeja a los dialectos humanos. Estos dialectos no son aleatorios, se transmiten de generación en generación, lo que indica que forman parte de la cultura de cada grupo. Una cría aprende el dialecto escuchando a los adultos, igual que un niño humano aprende el idioma de su familia. Esto significa que la comunicación de los cachalotes no es solo biológica, sino también cultural, reforzando la idea de que estamos frente a una inteligencia socialmente compleja. Con esta base, el equipo de SETI decidió intentar una prueba controlada. Usando altavoces submarinos, reprodujeron un coda específico que había sido identificado como parte de un intercambio social. En 2023, durante una de estas pruebas, ocurrió algo extraordinario. Un cachalote cercano respondió con exactamente la misma secuencia de clics. No fue una coincidencia. La estructura, el ritmo y la duración coincidían al milímetro con el sonido reproducido. Fue un momento histórico. Por primera vez, humanos y cachalotes habían intercambiado un mensaje en el idioma de la ballena. Breve, sí, pero suficiente para demostrar que la comunicación bidireccional era posible. Este resultado abre la puerta a un futuro donde podamos no solo escuchar, sino también preguntar y obtener respuestas. Sin embargo, plantea desafíos enormes. Confirmar que la respuesta no es solo imitación, sino que tiene intención comunicativa. Entender el significado preciso del mensaje. Diseñar interacciones que no alteren negativamente su comportamiento o estructura social. El trabajo de SETI se parece a lo que haría un lingüista que llega a una isla remota sin conocer el idioma local. Observar, registrar, identificar patrones y relacionarlos con acciones y contextos. La diferencia es que aquí el idioma es acústico, tridimensional y transmitido a través de un medio que distorsiona el sonido. Pero, a diferencia de los humanos, los cachalotes no escriben ni dejan registros físicos de su lenguaje. Todo ocurre en tiempo real y depende de estar presente para capturarlo. Aunque la inteligencia artificial es esencial para procesar el volumen de datos, SETI no pretende que sea un traductor automático definitivo. La IA es una herramienta para encontrar patrones, pero la interpretación final requiere el trabajo conjunto de biólogos, lingüistas y expertos en comportamiento animal. El objetivo no es solo saber qué dicen, sino también por qué lo dicen y cómo lo dicen, para construir una comprensión profunda que vaya más allá de la traducción literal. Preguntas que cambian el rumbo. El primer intercambio entre humanos y cachalotes, aquella respuesta idéntica a un coda reproducido, fue un momento histórico, pero también abrió un abanico de preguntas profundas. ¿Deberíamos iniciar conversaciones con ellos si no comprendemos todas las consecuencias? ¿Podría nuestra intervención alterar su cultura o su comportamiento social? ¿Qué responsabilidad tenemos si descubrimos que nos entienden mejor de lo que creemos? El equipo de SETI se lo toma con extrema seriedad. La prioridad no es acelerar las pruebas, sino garantizar que cada interacción sea ética y segura para los animales. Su filosofía es clara. La conversación debe ocurrir en los términos de las ballenas, no en los nuestros. El hallazgo de dialectos entre clanes no es un detalle menor. Significa que cada grupo tiene su propia forma de hablar y que esta forma es una parte esencial de su identidad. Alterar ese lenguaje, incluso sin querer, podría tener efectos imprevisibles en su cohesión social. Por eso, los investigadores se enfocan primero en entender, no en intervenir. La idea es escuchar durante años antes de intentar mantener conversaciones complejas. Es el equivalente a vivir en un país extranjero y aprender el idioma antes de participar activamente en la vida social. Paralelismos con la búsqueda extraterrestre.
El nombre SETI recuerda deliberadamente a SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. En el fondo, la lógica es la misma: escuchar, detectar patrones y buscar evidencia de comunicación inteligente. Si algún día recibimos una señal de otra civilización, probablemente no será un mensaje en un idioma que podamos leer, sino una secuencia de señales que habrá que descifrar desde cero. La metodología desarrollada para comprender a los cachalotes, detectar unidades mínimas, identificar estructura, correlacionar con contexto, podría aplicarse casi sin cambios a ese escenario. De algún modo, nuestro primer contacto con otra inteligencia podría estar ocurriendo ya, pero no a años luz de distancia, sino en las aguas profundas de nuestro propio planeta. Saber que los cachalotes poseen un lenguaje complejo y transmiten cultura de generación en generación cambia la forma en que los percibimos. Ya no son recursos marinos ni animales carismáticos, son sociedades vivas, con historia, tradiciones y formas propias de ver el mundo. Esto añade un argumento ético poderoso para su protección. No se trata solo de conservar una especie por su papel en el ecosistema, sino de preservar una civilización marina. La caza ilegal, el ruido submarino y la contaminación acústica ya no serían solo problemas de conservación, serían agresiones directas a una cultura viva. Top 3 impactos potenciales del proyecto SETI. 1. Revolución científica. Confirmar que una especie no humana tiene un lenguaje con estructura compleja y dialectos culturales obligaría a replantear nuestras teorías sobre la evolución de la inteligencia. Segunda, innovación tecnológica. Los sistemas de IA y análisis acústico desarrollados podrían aplicarse a otras áreas, desde la medicina hasta la exploración espacial. Tercer, cambio cultural y filosófico. Reconocer a otra especie como interlocutor válido transformaría nuestra visión de la vida en la Tierra y nuestro lugar en ella. SETI no planea detenerse con el descifrado básico. El objetivo es construir un sistema capaz de generar mensajes complejos en tiempo real, en el idioma de los cachalotes, y transmitirlos de forma contextualizada. Imagina preguntarles por la salud del océano o la ubicación de bancos de peces y recibir respuestas claras. Pero lograrlo tomará años de paciencia. No basta con traducir palabras, hay que entender la lógica de su pensamiento, sus prioridades y su visión del mundo. El riesgo de malinterpretar es alto, y cualquier error podría minar la confianza que, poco a poco, se está construyendo. El trabajo de SETI también podría inspirar un cambio más amplio en nuestra relación con el mar. Si llegamos a conversar con los cachalotes, será imposible seguir viéndolos como algo ajeno o separado de nosotros. Serán vecinos, colegas, quizá incluso amigos. Este cambio de perspectiva podría extenderse a otras especies y ecosistemas, fomentando una ética de convivencia más que de explotación. El mensaje final. Durante miles de años, las ballenas han hablado entre ellas sin que nosotros pudiéramos entenderlas. No porque guardaran el secreto, sino porque no sabíamos escuchar. Ahora, gracias a la ciencia, la tecnología y la voluntad de aprender, estamos a punto de cruzar esa frontera. El primer saludo ya se ha dado. El siguiente paso será escuchar la respuesta y estar listos para responder. En las profundidades, los gigantes siguen conversando. Tal vez en un futuro no tan lejano, podamos unirnos a esa charla milenaria. Y cuando eso ocurra, no solo descubriremos quiénes son ellos, también descubriremos de un modo nuevo y profundo quiénes somos nosotros.